¿Sabías que Satanás también puede usar lo que comes para atacarte espiritualmente? En Génesis 3:6, el primer gran engaño del enemigo ocurrió precisamente a través de un alimento. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, tomó de su fruto y comió. Desde ese momento, la comida dejó de ser solo una necesidad física para convertirse en un terreno de batalla espiritual. Hoy exploraremos cómo ciertos alimentos pueden convertirse en instrumentos del enemigo para debilitar tu fe, nublar tu discernimiento y alejarte de los propósitos de Dios. Te mostraremos cómo identificar estas trampas alimenticias y qué dice la Biblia sobre mantener el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Revelaremos los pasos para proteger tu alma a través de lo que eliges llevar a tu mesa. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en lo que comes? Desde los primeros relatos bíblicos, la comida ha estado en el centro de algunas de las decisiones más trascendentales del ser humano. No fue un arma, una palabra o una amenaza lo que marcó la primera caída de la humanidad, sino un simple acto de comer. Eva no empuñó una espada ni cruzó una línea prohibida, simplemente tomó un fruto, lo miró con deseo y lo comió. Génesis 3:6 nos lo relata con una sencillez que esconde una profundidad alarmante. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ese acto, aparentemente inocente, fue la puerta por la que el pecado, la vergüenza y la muerte entraron al mundo. La comida fue el canal, y Satanás, el estratega astuto, lo supo desde el principio. Hoy, muchos siglos después, el enemigo sigue usando ese mismo patrón. Utiliza la comida no solo como un deleite sensorial, sino como una trampa espiritual, y lo hace de formas cada vez más sutiles. El cuerpo humano, creado por Dios como templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:19, ha sido transformado por la sociedad en un depósito de excesos. El acto de comer, que debería estar alineado con la gratitud y la moderación, se ha convertido para muchos en una práctica descontrolada, casi compulsiva. Pero, ¿qué es realmente la gula? No se trata solo de comer en exceso ocasionalmente. Es un apetito desordenado que esclaviza el alma, una dependencia silenciosa que reemplaza el dominio propio por un deseo incontrolable. El apóstol Pablo nos advierte con claridad en Filipenses 3:19. Su destino es la perdición, su Dios es el vientre, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Piensan solo en las cosas terrenales. Este versículo no es una exageración. Hoy en día muchísimas personas viven dominadas por el deseo constante de satisfacer su paladar, aunque eso implique dañar su salud, su bienestar emocional y, lo más grave, su comunión espiritual. Cuando la comida ocupa un lugar tan prominente que reemplaza la oración, el ayuno, la reflexión o el cuidado físico, se ha convertido en un ídolo. Y donde hay idolatría, hay terreno fértil para la acción de Satanás, porque el enemigo no necesita siempre una crisis externa para alejarnos de Dios. A veces solo necesita un plato más, una excusa más, una indulgencia más. Jesús mismo nos enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta frase, citada durante su confrontación directa con Satanás en el desierto, revela una jerarquía espiritual que debemos restaurar. El alimento del alma debe estar por encima del alimento del cuerpo. Mateo 4:4 no es simplemente un llamado al ayuno, es un recordatorio de que la prioridad del creyente debe estar en lo eterno, no en lo temporal. Sin embargo, muchas veces nuestras decisiones alimenticias reflejan exactamente lo contrario. Comemos no por necesidad, sino por ansiedad, aburrimiento, tristeza o recompensa. Y es ahí donde Satanás actúa con precisión quirúrgica. La gula abre la puerta a la pasividad espiritual. Cuando el cuerpo está sobrecargado, la mente se vuelve lenta, el espíritu se adormece
y el discernimiento se debilita. ¿Cuántas veces, después de una comida desbordada, hemos sentido pesadez no solo física, sino también emocional? Esa sensación de culpa, de desconexión, de vacío, no es casualidad. El enemigo sabe que si logra adormecer tu cuerpo, también podrá silenciar tu espíritu. Y cuando el espíritu está silenciado, la voz de Dios se vuelve difícil de oír. El profeta Daniel entendió esto perfectamente. En Daniel 1:8 se nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Su decisión no fue solo una cuestión de dieta, sino de consagración. Él sabía que su cuerpo debía estar alineado con su llamado. La gula no solo afecta nuestra salud, afecta nuestra voluntad. Es una cadena que se refuerza con cada exceso y que al final nos impide decir no, incluso cuando sabemos que deberíamos. Es el debilitamiento de ese músculo espiritual llamado dominio propio, del cual el apóstol Pablo habla como fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23. Cuando cedemos constantemente a la gula, no solo estamos cediendo ante la comida, sino que estamos entrenando nuestra alma para rendirse ante cualquier otra tentación. Si no podemos decir basta a un plato, ¿cómo diremos no al pecado? El autocontrol no se activa solo en momentos críticos. Se forma en las decisiones cotidianas, pequeñas, constantes. Muchos se preguntan por qué no logran avanzar en su vida espiritual. ¿Por qué oran, pero no sienten respuesta? ¿Por qué ayunan y no experimentan libertad? Y la respuesta muchas veces está en el corazón de este pecado silencioso. Porque la gula no es un asunto superficial, es una puerta abierta a la insatisfacción crónica. Es la promesa de saciedad que nunca se cumple. Es el apetito que nunca se apaga. Y eso, en términos espirituales, es exactamente lo que el enemigo quiere. Un creyente distraído, agotado, esclavizado por sus propios deseos. Un creyente que busca llenar su vacío espiritual con placeres materiales. El ejemplo de Esaú es uno de los más impactantes en este contexto. En Génesis 25, 29, 34, leemos cómo este hombre vendió su primogenitura, su herencia espiritual, por un simple plato de lentejas. Es difícil imaginar una transacción más trágica. El texto dice: entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y así, por un momento de hambre, por una necesidad inmediata, renunció a una bendición eterna. Esa es la dinámica de la gula. Hace que lo temporal parezca urgente y lo eterno irrelevante. Nos convence de que un placer inmediato vale más que una promesa divina. Y es por eso que debemos tratar la gula con la seriedad que merece, no como un simple mal hábito, sino como una trampa espiritual que requiere confesión, arrepentimiento y restauración. No se trata de contar calorías ni de seguir dietas pasajeras. Se trata de poner a Dios en el centro, incluso en nuestras decisiones alimenticias. Se trata de orar antes de comer, no solo por rutina, sino como un acto consciente de entrega. Se trata de preguntarnos si lo que vamos a ingerir nos edifica o nos esclaviza. Se trata de ayunar, no solo como disciplina espiritual, sino como una declaración de independencia ante el poder del apetito. Porque hay libertad en Cristo, incluso en esta área. Romanos 14:17 nos recuerda que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es nuestra verdadera comida, hacer la voluntad del Padre. Como Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa perspectiva transforma completamente nuestra relación con la comida. Ya no comemos para llenar vacíos, sino para tener fuerzas para servir. Ya no comemos como esclavos de nuestros deseos, sino como hijos libres guiados por el Espíritu. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de Dios han enfrentado esta misma lucha. San Antonio,
uno de los padres del monacato cristiano, hablaba del ayuno como una espada espiritual. Decía que el demonio temblaba ante un creyente que sabía dominar su estómago. Y tenía razón, porque quien domina su apetito físico está entrenado para resistir tentaciones más profundas. La batalla contra la gula no es solo contra la comida, es contra todo lo que nos aleja de la santidad. Si hoy sientes que la comida ha ocupado un lugar desproporcionado en tu vida, no estás solo. Dios no te condena, pero sí te llama. Te llama a recuperar el control, a rendir esa área a su señorío, a permitir que su espíritu te fortalezca. No se trata de culpa, sino de conciencia. No se trata de restricciones, sino de libertad. Porque cuando Dios reina también en tu alimentación, el enemigo pierde terreno. Cuando decides honrar a Dios con tu cuerpo, tu espíritu se fortalece. Y cuando tu espíritu está fuerte, estás listo para caminar con autoridad, propósito y dirección divina. Este es el comienzo de una serie de revelaciones que no solo transformarán tu forma de comer, sino tu manera de vivir. Porque cada elección alimenticia es también una declaración espiritual. Y tú no fuiste creado para ser esclavo del plato, sino para ser templo vivo del Dios Altísimo. Hoy es un buen día para comenzar a restaurar esa parte de tu vida. Hoy es el día para cerrar esa puerta que el enemigo ha usado en silencio por tanto tiempo. Hoy es el día para decir con firmeza: basta de comer lo que contamina el alma, porque tu llamado, tu propósito y tu destino valen más que cualquier sabor pasajero. En el ámbito espiritual, no todo lo que se come alimenta. Hay comidas que no solo nutren el cuerpo, sino que contaminan el alma. La Escritura es clara al advertirnos que no todo alimento es neutral. Hay alimentos que en su origen o en su preparación están marcados por prácticas que contradicen la santidad de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios abordó esta realidad con una advertencia directa. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. 1 Corintios 10:20. Este versículo no se refiere a una superstición arcaica, sino a una verdad espiritual contundente. Hay alimentos que, aunque visualmente inofensivos, han sido consagrados en contextos idolátricos o manipulados bajo principios espirituales ajenos a Dios. Y su consumo no es una cuestión inocente, sino una participación con realidades espirituales contrarias al reino. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios estableció una diferencia entre lo que era limpio y lo que era inmundo, no solo como una cuestión de salud física, sino como una enseñanza profunda sobre separación espiritual. En Levítico 11 se detallan con precisión los animales que el pueblo de Israel debía evitar. Y aunque el nuevo pacto ha transformado la relación del creyente con la ley ceremonial, la esencia espiritual del mandato permanece. Dios sigue llamando a su pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. El discernimiento no es opcional, es una señal de madurez espiritual. Y cuando este discernimiento se pierde, se abren puertas que permiten al enemigo influir incluso en lo más cotidiano, como lo que llega a nuestra mesa. El contexto moderno no ha eliminado los sacrificios a ídolos, solo los ha transformado. En distintas culturas y rincones del mundo se siguen preparando alimentos en rituales que involucran invocaciones, consagraciones espirituales y dedicaciones a fuerzas que no provienen de Dios. Aunque la globalización ha normalizado la diversidad cultural, el creyente no puede ignorar el trasfondo espiritual de ciertos alimentos. Comer sin preguntar, consumir sin discernir, puede llevar al alma a vincularse con atmósferas espirituales contaminadas, y lo que parece una simple comida puede convertirse en una entrada directa a la opresión espiritual. Las Escrituras nos llaman a una vigilancia activa. En Deuteronomio 32:17 se afirma:
Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Este pasaje revela que el problema no es nuevo. El pueblo de Dios ha sido advertido desde siempre sobre la participación en comidas que son parte de contextos espirituales hostiles. El alimento ofrecido a dioses extraños no solo ofende a Dios, también establece una conexión invisible con entidades espirituales malignas que desean obtener acceso a la vida del creyente. En el Nuevo Testamento, esta advertencia persiste. Aunque Pablo también aclara que el ídolo nada es en el mundo, 1 Corintios 8:4, su enseñanza no niega la realidad espiritual detrás de los sacrificios, sino que apunta al conocimiento del creyente como protección. Es decir, si alguien come con conciencia de que un alimento fue sacrificado a ídolos, se expone espiritualmente, no por el alimento en sí, sino por el acto de participación espiritual que representa. Por eso, Pablo insiste en que no debemos tener comunión con las tinieblas, porque esa comunión no se da solo en grandes decisiones, sino también en actos aparentemente insignificantes. Comer es uno de ellos. Lo que se lleva a la boca puede ser también lo que entra al alma. El pueblo de Israel fue testigo de las consecuencias de ignorar esta instrucción. En Números 25 se relata cómo los israelitas comieron de los sacrificios de los moabitas y adoraron a sus dioses. El resultado fue devastador, y se unió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esta conexión entre comida y idolatría no es simbólica, es real. Los alimentos ofrecidos en contextos paganos no son neutrales. Llevan una carga espiritual que afecta no solo al que los prepara, sino también al que los consume. La participación en estas comidas trae consecuencias porque simboliza una alianza, una aceptación tácita de principios ajenos a la fe en el Dios verdadero. En muchos contextos religiosos aún se realizan rituales donde los alimentos son bendecidos por espíritus, dedicados a deidades o presentados como ofrendas a entidades sobrenaturales. En estas prácticas, el alimento se convierte en vehículo de consagración. Al consumirlo, el cuerpo participa de esa consagración, aunque el alma lo ignore. Pero la ignorancia no protege de los efectos espirituales. El principio bíblico es claro: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. El desconocimiento no es excusa suficiente para evadir las consecuencias de una conexión espiritual indebida. Por eso, el llamado de la Escritura es a la vigilancia, a la sensibilidad espiritual, a la búsqueda constante de pureza en todos los aspectos de la vida. Jesús enseñó que no lo que entra en el hombre lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Marcos 7:15. Pero esta enseñanza no contradice la necesidad de discernimiento sobre los alimentos, sino que va más allá del ritualismo judío para señalar que la verdadera contaminación es del alma. Sin embargo, el mismo Jesús también advierte que no se puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Y esto incluye el sometimiento espiritual que ocurre cuando uno participa, aunque sea sin saberlo, en prácticas contrarias a la fe. Comer alimentos espiritualmente contaminados puede ser una forma inadvertida de rendirse ante otro señor, uno que busca robar, matar y destruir. El enemigo sabe que muchas batallas se ganan o se pierden en lo invisible. Por eso, sus estrategias se han vuelto más sofisticadas, más silenciosas, más encubiertas. En vez de atacar con violencia, ahora sus ataques se camuflan bajo el disfraz de la cultura, de la costumbre, del exotismo. Pero detrás de lo exótico, muchas veces se esconden pactos. Y detrás de lo tradicional, muchas veces se ocultan maldiciones generacionales disfrazadas de herencia culinaria. La comida no es solo biológica, también es simbólica, también es espiritual. Es necesario entender que no todo lo que se sirve en una mesa ha sido preparado
bajo principios de pureza. No todos los alimentos que se ofrecen como parte de celebraciones o rituales son seguros desde una perspectiva espiritual. En muchos contextos se utilizan oraciones, cánticos, bendiciones o fórmulas que invocan a seres que no tienen parte en el reino de Dios. Cuando se consumen estos alimentos, el cuerpo recibe algo más que nutrientes. Recibe una impartición espiritual que puede afectar la salud, el estado emocional y la claridad espiritual. Es por eso que, en contextos espirituales, incluso los alimentos pueden ser un campo de batalla. La palabra de Dios nos exhorta a no participar en mesas que no han sido consagradas al Señor. En el Salmo 106, 28, 29 se describe con tristeza: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Este texto no solo registra una tragedia histórica, sino una advertencia para cada generación. Lo que comemos puede provocarnos ruinas si está vinculado a contextos espirituales oscuros. No es un asunto de ley dietética, sino de santidad, de consagración, de obediencia. En el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Pérgamo también incluye una corrección relacionada con los alimentos. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El vínculo entre comida idolátrica y caída moral se presenta de nuevo, no como un recuerdo del pasado, sino como una advertencia vigente. La idolatría alimentaria no es un mito del Antiguo Testamento. Es una realidad que sigue operando y contaminando a quienes bajan la guardia espiritual. Dios no desea que vivamos en paranoia, sino en discernimiento. La clave no está en sospechar de cada bocado, sino en vivir con una conciencia espiritual tan afilada que podamos identificar cuando algo no proviene de Dios. El Espíritu Santo guía al creyente a toda verdad, y si lo escuchamos, nos advertirá incluso antes de comer. El corazón sensible a Dios desarrollará un rechazo natural a todo alimento que ha sido contaminado espiritualmente. No por miedo, sino por celo por la santidad. Los alimentos deben ser recibidos con acción de gracias, como enseña 1 Timoteo 4:4-5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este versículo no autoriza el consumo indiscriminado, sino que establece un principio. Lo creado por Dios, no lo ofrecido a ídolos, puede ser recibido con gratitud, siempre que sea santificado por la palabra y la oración. No es la bendición ritual vacía, sino una consagración consciente que alinea el acto de comer con la presencia de Dios. En tiempos de engaño espiritual, la vigilancia no es opcional, es vital. Comer sin discernimiento puede parecer inofensivo, pero en el ámbito espiritual es una brecha que puede ser usada por el enemigo para entrar, contaminar y operar con legalidad. Por eso, el creyente debe vivir con los ojos del espíritu abiertos. No basta con mirar el alimento, hay que discernir su origen, su propósito, su contexto, porque lo que alimenta el cuerpo no debe destruir el alma. En un mundo que se mueve a gran velocidad, la comida ha dejado de ser una experiencia consciente y espiritual para convertirse en una respuesta automática al ritmo frenético de la vida. Las decisiones alimenticias se toman cada vez con menos reflexión, dominadas por la conveniencia, la publicidad y la urgencia. Pero lo que parece una solución rápida muchas veces es un engaño cuidadosamente diseñado para robar más que tiempo. Roba salud, sensibilidad espiritual y capacidad de discernimiento. Detrás del envoltorio atractivo y del sabor intensificado de los alimentos ultraprocesados se esconde una estrategia que apunta no solo al cuerpo,
sino también al alma. La Escritura enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no una máquina que puede ser alimentada con lo que sea sin consecuencias. El apóstol Pablo lo declara en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo establece una verdad fundamental. El cuerpo no es propiedad privada del individuo, sino un espacio sagrado destinado a reflejar la gloria de Dios. Cuidarlo es una forma de adoración. Abandonarlo o contaminarlo, por lo tanto, es una forma de irreverencia. El enemigo sabe que un cuerpo debilitado es una herramienta limitada en manos de Dios. Por eso, ha sembrado en el sistema alimenticio global una serie de trampas disfrazadas de progreso. Los alimentos procesados, cargados de aditivos, azúcares refinados, grasas trans y químicos diseñados para inducir placer inmediato, son más que una amenaza para la salud física. Son instrumentos que distorsionan la percepción, alteran el equilibrio emocional y embotan la mente, haciéndola menos receptiva a la voz del espíritu. Cuando el cuerpo está saturado de lo artificial, el alma comienza a desconectarse de lo eterno. En Romanos 12:1-2, Pablo exhorta: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este pasaje establece una relación directa entre el estado del cuerpo y la capacidad de transformación espiritual. El entendimiento renovado requiere un cuerpo consagrado. Comer sin cuidado, someterse voluntariamente a una alimentación nociva, es alinearse con el patrón de este mundo, no con el reino de los cielos. El desequilibrio provocado por los alimentos procesados no se limita al cuerpo. Hay consecuencias emocionales y espirituales. La ciencia confirma que lo que se come afecta a los neurotransmisores, y estos influyen en el estado de ánimo, en la claridad mental y en la toma de decisiones. En lo espiritual, esta alteración es aún más crítica. El creyente llamado a discernir, a orar, a interceder y a recibir dirección divina, encuentra una barrera cuando su cuerpo está intoxicado, fatigado o reactivo. El ayuno, por el contrario, demuestra lo contrario. Al disminuir lo físico, se potencia lo espiritual. No porque el cuerpo sea enemigo del espíritu, sino porque al disciplinarlo se fortalece la obediencia. En 1 Pedro 5:8 se advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La sobriedad no es solo un estado emocional o moral, también es una disposición física y mental. El creyente sobrio es aquel que mantiene claridad, equilibrio y dominio propio. La comida procesada, diseñada para generar dependencia y placer inmediato, interfiere directamente con esta sobriedad. No se trata de una exageración espiritual, sino de una realidad que afecta el ejercicio cotidiano de la fe. En el desierto, el pueblo de Israel fue alimentado por Dios con maná, una provisión sobrenatural que sostenía su cuerpo sin envenenar su alma. Pero incluso en esa perfección, el corazón humano deseó volver a las ollas de Egipto, al sabor condimentado del cautiverio. Números 11:4-6 relata: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Este pasaje revela cómo el enemigo tienta a través del deseo por el sabor del pasado, incluso cuando ese pasado está ligado a la esclavitud. El corazón humano es vulnerable a lo que recuerda con placer, aunque lo haya destruido. Los alimentos ultraprocesados, diseñados para explotar esta misma debilidad,
son la versión moderna de aquellas ollas de Egipto. Prometen placer, pero están ligados a sistemas que esclavizan. La ansiedad, la dependencia, la desconexión espiritual. Cuando el cuerpo se convierte en un receptor constante de químicos diseñados para manipular, la voluntad espiritual comienza a debilitarse. Y lo que empieza como una simple elección alimenticia termina siendo una rendición prolongada al sistema de este mundo. Jesús enseñó que el corazón del hombre es donde se definen las verdaderas batallas. Marcos 7, 20, 23 lo afirma. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aunque este pasaje apunta al pecado que brota del corazón, también subraya la conexión entre el interior del hombre y su expresión exterior. Y si el corazón está influido por un cuerpo alterado, la pureza del interior también se ve comprometida. El modelo de alimentación del reino no es el placer por el placer, sino la provisión con propósito. Jesús no multiplicó panes y peces para deleite, sino para sustento. No convirtió las piedras en pan ante la tentación del enemigo, aunque tenía hambre, porque entendía que el verdadero alimento no era el físico, sino el que viene del Padre. El creyente que sigue a Cristo debe reflejar ese mismo enfoque. Comer no es un fin, es un medio para servir, para estar alerta, para estar disponible. Los alimentos ultraprocesados crean cuerpos que están presentes, pero mentes que están ausentes. La niebla mental, el letargo constante, la irritabilidad inexplicable y la falta de energía no son simplemente síntomas médicos. Muchas veces son las cadenas invisibles de una dieta espiritual errada. Cuando el pueblo de Dios vive limitado en su capacidad de pensar con claridad, actuar con firmeza y orar con efectividad, el enemigo encuentra el terreno listo para avanzar. El llamado es a volver a la sobriedad espiritual, a la alimentación que honra al creador del cuerpo, no al sistema que lo degrada. 1 Corintios 10:31 nos instruye: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta instrucción abarca cada decisión alimenticia. Lo que se pone en el plato debe glorificar a Dios, no desde el legalismo, sino desde la rendición, no desde la apariencia, sino desde el compromiso con la santidad. El reino de Dios no se edifica sobre impulsos, sino sobre principios. Y estos principios exigen conciencia, dominio propio, reverencia. El cuerpo no es un campo neutro, es un instrumento que debe estar listo, limpio, disponible. El enemigo no necesita grandes portales para operar. Le basta una rutina sin control, un cuerpo sin cuidado, una mente adormecida. Y muchas veces ese terreno lo gana en la cocina, en el supermercado, en los hábitos diarios que parecen inofensivos. Por eso, el creyente debe cultivar no solo una fe activa, sino también una alimentación consagrada. Una dieta que favorezca la sobriedad, que mantenga el cuerpo dispuesto, que preserve la mente clara y que honre el propósito divino. No todo lo que se vende como alimento es adecuado para el templo de Dios. No todo lo que ofrece sabor ofrece también vida. El discernimiento en la mesa es parte del discernimiento en la vida. Volver a lo esencial no es un retroceso, es una restauración. Volver a la comida que nutre de verdad, que no envenena, que no esclaviza, es parte del proceso de consagración total. Cuando el cuerpo es tratado como altar, cada bocado se convierte en una ofrenda. Y cuando la comida se alinea con la voluntad de Dios, la fuerza del Espíritu se renueva, la claridad se incrementa y la autoridad espiritual se fortalece. El corazón humano fue diseñado por Dios para sentir, para amar, para tener compasión y para discernir. Las emociones no son una debilidad, sino una dimensión espiritual
que refleja la imagen del Creador en nosotros. Sin embargo, también son una puerta. Una que puede ser fortalecida por la comunión con el Espíritu Santo o manipulada por estrategias sutiles del enemigo. Entre esas estrategias, pocas son tan ignoradas como la influencia directa de ciertos alimentos sobre el estado emocional del creyente. Lo que se consume no solo alimenta o debilita el cuerpo, también influye en la claridad con la que se perciben las cosas, en la firmeza con la que se toman decisiones y en la estabilidad con la que se enfrentan las batallas espirituales. La Biblia no separa el cuerpo, el alma y el espíritu como compartimentos estancos. Los trata como una unidad viva. Por eso, Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta petición revela que la integridad espiritual incluye también la integridad emocional. No hay plenitud sin estabilidad en cada área. El enemigo lo sabe y por eso apunta a influenciar nuestras emociones por medios que muchas veces pasan desapercibidos, como lo que comemos. Los alimentos que alteran el estado emocional no lo hacen únicamente a través de sus ingredientes visibles. Lo hacen por su impacto en los procesos químicos internos que a su vez afectan la disposición del alma. Una persona agitada, deprimida, irritable o abatida sin causa aparente podría estar sufriendo los efectos acumulados de una dieta desequilibrada, rica en sustancias que agotan el sistema nervioso o interfieren con la producción de paz interior. En Gálatas 5:22, Pablo enumera el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estas no son solo virtudes, son también estados internos que pueden verse interrumpidos cuando el cuerpo no coopera con el alma. El desorden alimenticio, entonces, no es solo una negligencia de salud, es una interrupción espiritual. Satanás no necesita levantar grandes tormentas para hacer caer a un creyente. Muchas veces solo basta con desestabilizar su ánimo, con debilitar su esperanza, nublar su visión o provocar una tristeza constante que lo lleve a desconfiar del propósito divino. Y si logra hacerlo a través de hábitos alimenticios que parecen normales, mejor aún. Su estrategia se basa en el silencio, en el camuflaje, en la normalización del daño. Un creyente emocionalmente inestable se vuelve más vulnerable al engaño, más propenso a tomar decisiones impulsivas, más débil en la oración y menos receptivo a la voz de Dios. La alimentación influye en esto más de lo que muchos se atreven a considerar. Las Escrituras ofrecen múltiples ejemplos de cómo el estado emocional está ligado a la disposición espiritual. El profeta Elías, tras una gran victoria, cayó en un profundo abatimiento. Y aunque su desgaste no fue causado directamente por la comida, fue el alimento enviado por Dios lo que lo restauró. En 1 Reyes 19:5-8, el ángel le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. No era solo una comida física, era una intervención divina para levantar su ánimo, para renovar su fuerza y su dirección. Esta escena nos muestra que hay una conexión íntima entre la nutrición y la recuperación emocional. Si Dios puede levantar el alma abatida a través del alimento correcto, también el enemigo puede perturbar el alma a través del alimento equivocado. En tiempos actuales, muchos productos alimenticios están diseñados para generar placer inmediato, pero dejar una estela de agotamiento, de desequilibrio emocional y de dependencia. Se habla de comida reconfortante, pero ese consuelo es una ilusión. Es una paz momentánea que después deja vacío, una calma aparente que pronto se transforma en ansiedad. La palabra dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Esta verdad se aplica también a lo que se ingiere. No todo lo que provoca placer o alivio inmediato conduce a la vida. No todo lo que parece satisfacer al alma realmente lo hace. Hay alimentos que simulan llenar, pero en realidad vacían. Una mente nublada por alteraciones emocionales pierde la capacidad de escuchar con claridad la voz de Dios. En medio del ruido interno que provocan la ansiedad, la irritación o la tristeza constante, es más difícil distinguir la guía del espíritu. El enemigo se aprovecha de este desbalance para sembrar dudas, para amplificar temores, para paralizar decisiones que deberían tomarse con fe. Por eso, la vigilancia no es solo espiritual, sino también física y emocional. La Biblia enseña en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, en su sentido bíblico, abarca tanto las emociones como las intenciones. Y si éstas están alteradas, lo que fluye también se contamina. No es suficiente orar por paz si se alimenta el cuerpo con lo que produce ansiedad. No es coherente clamar por estabilidad espiritual si se cultiva un desorden alimenticio que impulsa los cambios de ánimo. La integridad espiritual exige consistencia en cada aspecto de la vida. Filipenses 4:6-7 exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz no puede sostenerse en un cuerpo que está en guerra interna con lo que consume. La armonía que Dios ofrece se recibe, pero también se protege con decisiones diarias que favorecen el orden. Hay alimentos que, lejos de ayudar a la estabilidad del creyente, actúan como detonantes silenciosos de caos emocional. Son trampas disfrazadas de normalidad, insertadas en una cultura que ha separado por completo lo espiritual de lo físico. Pero la Escritura no apoya esa división. El cuerpo y el alma están entrelazados, y lo que afecta a uno repercute en el otro. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sin embargo, ¿cómo perseverar en Dios si el cuerpo está constantemente alterado por reacciones internas provocadas por lo que se come? La sobriedad emocional no es el resultado de ignorar las emociones, sino de gobernarlas bajo el espíritu. Pero el gobierno espiritual también requiere un entorno físico que no contradiga lo que se busca alcanzar. En el libro de Daniel, cuando él y sus compañeros decidieron no contaminarse con la comida del rey, su decisión fue también una afirmación emocional. Eligieron la templanza, la claridad, la estabilidad por encima del placer inmediato. Daniel 1:15 nos dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. La diferencia fue visible porque la elección fue espiritual, y esa elección afectó todo su ser. Hoy muchos creyentes oran por gozo, por paz, por estabilidad, sin notar que su dieta contradice esas oraciones. Dios escucha el clamor sincero, pero también espera obediencia práctica. No se trata de adoptar leyes alimenticias, sino de alinearse con principios de vida. No se trata de prohibir, sino de discernir, de reconocer que el cuerpo tiene un lenguaje y que ese lenguaje influye en la adoración. En Romanos 14:17, Pablo declara: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero ese gozo y esa paz requieren un terreno propicio donde brotar. Y ese terreno incluye lo que se siembra diariamente a través del plato. El creyente que desea vivir con claridad emocional, con estabilidad espiritual y con sensibilidad para lo eterno, debe comenzar por revisar también su alimentación. La mesa no es un lugar neutral.
Es un espacio donde se puede reforzar la paz o interrumpirla, donde se puede fortalecer la claridad o envenenarla, donde se puede recibir consuelo verdadero o conformarse con una falsa sensación de alivio. La diferencia entre uno y otro no está solo en el contenido del plato, sino en la intención del corazón y en la dirección del espíritu. Es tiempo de volver a ver la comida como una herramienta, no como un refugio, como una provisión, no como una evasión, como un medio para glorificar a Dios, no como un escape emocional disfrazado. En cada decisión diaria, el cuerpo se alinea con el reino o se aleja de él. Y si el alma ha sido llamada a vivir en libertad, no puede permitirse ser rehén de lo que la agita por dentro. La libertad que Cristo ganó en la cruz incluye también la libertad sobre los hábitos que destruyen en silencio. Y entre ellos están los que afectan la emoción a través de la comida. La obediencia no es un acto aislado. Es una postura del alma ante la voluntad divina. El creyente que desea andar en santidad no solo responde a mandamientos explícitos, sino también a las impresiones profundas que el Espíritu Santo deposita en el corazón. Estas impresiones, aunque no siempre vienen acompañadas de una voz audible, son reales. Son instrucciones silenciosas que guían decisiones cotidianas, muchas veces tan comunes como lo que se decide comer. Desatender esas señales no es una falta menor, es una resistencia a la dirección de Dios. Y cuando se hace de manera repetida, la consecuencia no solo es desobediencia, sino endurecimiento espiritual. La Escritura enseña que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14 afirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta guía no está reservada para grandes decisiones. Incluye lo cotidiano, lo habitual, lo que aparentemente no tiene trascendencia. En esa cotidianidad se forja la sensibilidad. El que aprende a obedecer en lo simple estará listo para obedecer en lo difícil. El que ignora al Espíritu en lo pequeño corre el riesgo de volverse insensible a su voz en lo crucial. Comer en desobediencia no es solo una cuestión de voluntad física, es una declaración de independencia espiritual. Cuando el Espíritu Santo indica que un alimento no debe ser consumido, la razón no siempre será evidente. Puede tratarse de una necesidad de consagración, de una prueba de dominio propio o incluso de una advertencia espiritual. El creyente no necesita entender todo para obedecer. Necesita confiar en que Dios ve más allá de lo visible. En 1 Samuel 15:22 se recuerda una verdad esencial. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta afirmación subraya que la obediencia, incluso en lo que parece insignificante, es más valiosa que cualquier otra expresión de devoción exterior. El acto de comer, al ser tan común, se convierte en uno de los escenarios más ignorados en cuanto a obediencia. Sin embargo, Jesús enseñó que el que es fiel en lo poco será fiel también en lo mucho. Lucas 16:10. Ignorar la voz del Espíritu cuando Él guía respecto a un alimento específico es quebrantar una relación de confianza, es decir, con los hechos que se prefiere el placer o la costumbre antes que la dirección divina. Y cuando esto se repite, el alma se habitúa a resistir. El problema entonces no es solo el alimento, sino el hábito de ignorar al Espíritu. Dios busca un pueblo sensible, no un pueblo que actúe solo por reglamentos visibles, sino uno que camine en intimidad. Ezequiel 36, 26, 27 profetiza: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este corazón nuevo es un corazón que responde a su voz, y esa respuesta se demuestra en lo cotidiano. Comer ignorando las convicciones del Espíritu no es una falta aislada, es un indicio de que el corazón
aún no ha sido completamente rendido. En el desierto, Dios no solo probó al pueblo de Israel con el maná, también los probó en su capacidad de obedecer instrucciones específicas sobre cuándo recogerlo y cuánto tomar. Éxodo 16:4 registra: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El alimento fue una prueba de obediencia. No bastaba con comer lo correcto, había que hacerlo del modo que Dios establecía. Esta misma lógica aplica hoy. No basta con evitar lo dañino físicamente. Hay que obedecer incluso cuando el espíritu indica detenerse o abstenerse, aunque el alimento en sí parezca bueno. La comunión con Dios se fortalece cuando se responde con prontitud a su dirección. Cada acto de obediencia refuerza la sensibilidad espiritual, pero cada acto de desobediencia la debilita. 1 Tesalonicenses 5:19 advierte: no apaguéis al espíritu. Este mandato no se refiere solo a la adoración o a los dones, se refiere a todas las formas en que el espíritu habla. Apagarlo es ignorarlo cuando habla, y cuando habla sobre lo que se come, desoírlo también es apagar su voz. El cuerpo es un instrumento al servicio del propósito de Dios, no es neutral. No es una entidad aparte, es parte del culto. Romanos 12:1 lo establece con claridad: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un cuerpo consagrado no actúa de forma independiente, no elige por costumbre, sino por dirección. Comer es una actividad espiritual cuando se hace bajo el gobierno del Espíritu Santo. No lo es cuando se hace en rebeldía. La desobediencia en la alimentación, cuando el Espíritu ha dado una instrucción clara, puede abrir puertas a la opresión espiritual. No porque el alimento tenga un poder en sí mismo, sino porque la rebelión es una puerta. 1 Samuel 15:23 lo declara de forma contundente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Rebelarse contra una instrucción específica del Espíritu, por más pequeña que parezca, tiene un peso espiritual serio. No se trata de legalismo, se trata de lealtad. Jesús, al comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí, en medio de la prueba, el enemigo le ofreció pan. Mateo 4:3-4 describe este encuentro: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de Jesús no fue una afirmación general, fue una declaración específica de prioridad espiritual. Comer, incluso cuando se tiene hambre, no puede estar por encima de obedecer lo que Dios ha dicho. Hay momentos en que el Espíritu dirige a rechazar un alimento, a ayunar o a modificar la dieta. Esas instrucciones no siempre son para toda la vida, a veces son temporales, pero mientras están vigentes, ignorarlas es ignorar a Dios mismo. El creyente maduro no discute con la voz de Dios, responde, no racionaliza las instrucciones divinas, las acata. Esa es la verdadera sumisión. Y esa sumisión se manifiesta en lo que se hace cada día, incluyendo lo que se lleva a la boca. El llamado es a una vida guiada, no por el apetito, no por la costumbre, no por la presión del entorno, guiada por el Espíritu. Isaías 30:21 lo promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz no siempre será para corregir grandes errores. Muchas veces será para guiar en lo mínimo, en lo que parece irrelevante. Pero cada obediencia en lo pequeño abre la puerta para revelaciones mayores. En la mesa también se decide el tipo de creyente que uno quiere ser: uno que escucha y obedece, o uno que ignora y sigue su propio criterio. Dios busca hijos sensibles, no comedores impulsivos, no almas sordas, sino corazones dispuestos, que al oír respondan:
y que al comer lo hagan con reverencia, porque incluso allí, en lo más simple, también se honra al Señor. El cuerpo fue creado por Dios como una expresión visible de su sabiduría, belleza y propósito. Fue formado con detalle, diseñado con precisión y dotado de una función que trasciende lo físico. Sin embargo, cuando el cuerpo ocupa el primer lugar en el corazón, deja de ser templo y se convierte en ídolo. Y cuando la alimentación gira exclusivamente en torno al perfeccionamiento estético o al rendimiento físico, el alma comienza a someterse a un culto silencioso que desplaza a Dios de su trono. La idolatría del cuerpo no siempre se manifiesta en vanidad evidente. A veces se esconde tras hábitos saludables que, aunque parecen correctos, están motivados por una búsqueda desordenada de control, aceptación o superioridad. La Escritura enseña con claridad que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, no para adorar su imagen, sino para reflejar al Creador. Génesis 1:27 lo declara: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta semejanza no autoriza al hombre a glorificarse a sí mismo. Por el contrario, lo llama a vivir en humildad, sabiendo que todo lo que posee, incluso su cuerpo, es para servicio y honra de aquel que lo creó. Cuando la alimentación se convierte en un medio para alcanzar un ideal corporal que busca exaltarse a sí mismo, el propósito original se distorsiona. Pablo confronta esta tendencia en su carta a los romanos al advertir sobre quienes cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Romanos 1:23. La sustitución de la gloria divina por la exaltación humana es una trampa sutil que ha tomado nuevas formas en el mundo moderno. En una sociedad que glorifica la apariencia, muchos han adoptado hábitos extremos de alimentación, regímenes obsesivos, restricciones injustificadas y sacrificios innecesarios, no como expresión de mayordomía, sino como manifestación de adoración al cuerpo. Esta idolatría, aunque silenciosa, tiene un efecto profundo en el espíritu. El cuerpo debe ser cuidado, pero no adorado. Debe ser disciplinado, pero no exaltado. 1 Timoteo 4:8 pone en perspectiva esta realidad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. El énfasis no está en descuidar el cuerpo, sino en ubicarlo en su lugar correcto. Cuando la comida se convierte en un instrumento para alcanzar una figura idealizada, desplazando el tiempo de oración, servicio, comunión y descanso, se ha cruzado una línea peligrosa. La alimentación extrema, cuando se convierte en obsesión, es también un altar donde el ego busca sacrificios. El creyente llamado a vivir en libertad no debe someterse a yugos que aparentan santidad, pero que solo producen esclavitud. Gálatas 5:1 exhorta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad no es desorden, es equilibrio. Es la capacidad de cuidar el cuerpo sin idolatrarlo, de alimentarse con sabiduría sin caer en extremos que alimentan el orgullo o el temor. Satanás, sabiendo que el cuerpo puede convertirse en una fuente de orgullo o inseguridad, siembra en la mente pensamientos que transforman la salud en obsesión y la disciplina en dependencia emocional. En Colosenses 2:20-23, Pablo advierte sobre prácticas ascéticas que, aunque parecen espirituales, en realidad carecen de poder para transformar el corazón. Porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta advertencia aplica también a los extremos alimenticios disfrazados de espiritualidad o de superioridad moral. Ninguna dieta, por estricta que sea,
puede reemplazar la santificación del Espíritu. Ningún régimen puede limpiar lo que solo la sangre de Cristo puede purificar. El alma que busca aprobación a través del cuerpo está edificando sobre arena. Mateo 7, 26, 27 nos recuerda que todo lo que no se fundamenta en las palabras de Cristo caerá. Los estándares del mundo cambian, pero la palabra permanece. Por eso, el creyente debe preguntarse si su manera de alimentarse está guiada por el Espíritu o por la presión cultural. Si lo que persigue con su dieta es salud para servir mejor o imagen para ser admirado. La diferencia no está en el plato, sino en la intención del corazón. Volver al equilibrio es volver a la verdad. Es reconocer que el cuerpo es instrumento, no objeto de adoración. Que la alimentación debe fortalecer la misión, no reemplazarla. Que el llamado no es a la obsesión, sino a la consagración. Que el ayuno tiene más poder que cualquier régimen, porque rinde el cuerpo al espíritu y no al ego. Y que el único sacrificio aceptable es el que se presenta en el altar del corazón, no el que se ofrece al espejo. Lo que comemos no solo revela nuestras preferencias, también expone nuestras prioridades espirituales. En cada plato hay más que ingredientes. Hay decisiones que reflejan rendición o resistencia, fe o descuido, propósito o rutina. El alimento, lejos de ser un acto neutro, es una oportunidad diaria de confirmar a quién estamos escuchando. Y en esa elección, el enemigo ha encontrado un campo fértil para infiltrar su estrategia más sutil. Acostumbrarnos a lo que Dios nunca quiso que fuera normal. Pero el verdadero desafío no está en lo externo, está en el altar invisible del corazón, donde cada comida se convierte en una ofrenda. Es una ofrenda de obediencia o de autosatisfacción, una señal de consagración o de complacencia. Dios no mira solo lo que entra en la boca, sino la actitud con la que se decide. Porque mientras el mundo nos empuja a comer sin pensar, el reino nos llama a comer con discernimiento. Hay una mesa que el enemigo prepara para seducir y adormecer. Pero también hay una mesa que el Padre prepara en presencia de nuestros angustiadores. Y esa mesa no solo alimenta el cuerpo, nutre el alma, levanta el espíritu y fortalece el propósito. La diferencia está en quién la ha preparado. Comer bajo la dirección del Espíritu no se trata de reglas, sino de comunión. No se trata de prohibiciones, sino de propósito. Es decidir cada día que incluso lo más cotidiano estará alineado con lo eterno. Dios está llamando a su pueblo a despertar, a revisar no solo lo que cree, sino también lo que consume, a restaurar el altar del cuerpo para que sea digno de portar su presencia. Porque hay batallas que no se vencen con más fuerza, sino con más santidad. Y hay cadenas que no se rompen solo con oración, sino también con obediencia en lo práctico. La transformación espiritual no es ajena al cuerpo. La incluye, la exige, la honra. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita claridad, no solo para predicar, sino para vivir. Y esa claridad comienza también en lo que se decide comer. No porque Dios sea un Dios de dietas, sino porque es un Dios de detalles. Y Él no dejará ninguna área sin redimir, ni siquiera lo que pones en tu mesa.